Sean todos bienvenidos a un nuevo live, un nuevo episodio de FC Salud, donde todas las semanas queremos enseñarles infinidades de cosas con respecto a la salud para que ustedes aprendan por qué es importante no automedicarse. Como les digo, todas las semanas hablamos de diferentes patologías con diferentes especialistas y hoy vamos a hablar de los cálculos renales y ese cólico nefrítico con el especialista en la materia. Él es el doctor Pedro Rodríguez, ya es parte de nuestra familia, ya él está acá casi con nosotros todos los días compartiendo todos sus conocimientos sobre el área de oncología y urología. Y es por eso que sin hacer tanto tiempo acá ustedes conmigo, vámonos rápidamente con el doctor Carlos Lezama, que ya se encuentra en el otro lado del estudio con el doctor Pedro Rodríguez, que nos van a hablar sobre esta patología. Les recuerdo que si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda o han sufrido de esta patología, pueden hacer todas sus preguntas acá a través del live y al finalizar estaremos contestándolas con muchísimo cariño. Ya el doctor Carlos está preparadísimo, el doctor Pedro también, así que vamos con ellos rápidamente. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro live urológico de la tarde de hoy. Pedro ya súper presentado por Gerardo, ya es parte de la casa y espero que las personas que nos vayan hoy no hayan sufrido nunca de un cólico nefrítico ni de este tipo de litiasis renal. Hoy tenemos un tema por demás, a los que lo han sufrido nunca se les va a olvidar. Es algo bastante complejo y bastante molesto, pero vamos a recorrerlo y al final del camino, después de toda la explicación que de Pedro, de alguna manera vamos a darle a ustedes los tips, los datos de cómo no llegar a esto, aunque nada esté escrito. Pedro, bienvenido. Gracias. Esta vez no interrumpí a Carlos, me porté bien. Así que bueno, sí, un tema súper interesante, doctor, que digamos hablar el día de hoy. Pero como usted dice, aquella persona que ha padecido de cálculos renales o de litiasis renal en alguna de sus modalidades, bien sea como cálculo obstructivo o como un cólico renoureteral, que es el correcto nombre, jamás lo olvida, porque es algo que te marca, que te estigma. Y que sin lugar a dudas, si no es tratado y evaluado por un especialista de manera rutinaria o preventiva, puede aparecer en reiteradas ocasiones. ¿Okay? Entonces, empezamos definiendo los cálculos renales o las litiasis renales como aquellas formaciones sólidas, minerales, que se forman o se establecen en cualquier parte del árbol urinario. En esta ocasión, yacen o se forman en los grupos caliciales o en el riñón, ¿okay? En las cavidades renales, en cualquier cavidad renal donde se forme un proceso o una masa sólida mineral, se va a definir como un cálculo renal. Ustedes se dieron cuenta que yo no pregunté, él solito se hizo la pregunta y arrancó, por eso me reí al principio. Pero eso es un cálculo renal, es algo que está sucediendo en el parénquima, en el riñón per se. Los riñones son unas masitas pequeñas, como del tamaño de tu puño, que están a cada lado de nuestra área lumbar, aquí atrás, más o menos a esta altura. Y por ahí lo que se hace es filtrar la sangre que termina expulsándose fuera del cuerpo. Es una filtración de los desechos, de las cosas que ya yo necesito y que me mantiene el equilibrio en el cuerpo. Entonces por ahí pasa agua y por ahí pasan no solamente agua, sino minerales, sustancias duras. Pues. En un momento determinado esas sustancias duras pueden precipitar, pueden concentrarse, hay diferentes vías y de eso es de lo que vamos a hablar. De esas concentraciones, de esas compactaciones, de esas partes sólidas de la orina que de alguna manera cuando se forman se hacen cristales. Sí, así mismo es. Y se forman dentro del riñón. Sí. Que no está hecho para tener eso. No. Por supuesto empieza todo un proceso. Ya él lo explicó. Ahora vamos a ir avanzando poco a poco y lo vamos a llevar desde el riñón hasta que lo saquemos de nuestro cuerpo. Así es. Y ahí viene el dolor. ¿Por qué? Carlito? ¿Por qué se forma un cálculo? A ver. Yo voy a pedir un cafecito antes de arrancar, que no me lo pusieron. Yo también quiero otro. Ya nos van a dar café. Aquí nos quieren. Pero sí, es importante que empecemos por definir por qué se forma un cálculo, por qué se forman los cálculos. Y básicamente es una relación soluto-solvente. Gracias, muy amable.
Es una relación soluto-solvente. Si hay mayor cantidad de soluto poco diluible o que no se diluye fácilmente, este soluto va a cristalizar. Va a cristalizar en cualquier cavidad renal y se va a constituir o se va a formar un cálculo renal. Entonces es una relación de soluto y solvente, entiéndanlo así. Y básicamente con esto quiero dar paso a que el 70% de los cálculos, Carlos, se forman por trastornos de alimentación. El 70% de los cálculos. ¿Okay? Casi todo. El 30% de los cálculos son secundarios o alguna condición médica propia o per se del individuo, ¿no? Exacto. Entre ellos tenemos hiperparatiroidismo o problemas con las glándulas paratiroides que están detrás de la glándula tiroidea, problemas con el metabolismo del calcio. Hoy en día se ve mucho con aquellos pacientes que son operados de bypass gástrico, de manga gástrica, o de cirugía metabólica, o de este tipo de procedimientos para perder peso, pueden formar o causan trastornos de absorción del calcio y del agua, y esto puede llevar como resultado a formación de cálculos, ¿no? No solamente en la esfera renal o urinaria, sino también en la esfera biliar también, ¿okay? Entonces, también tenemos otros factores como personas que toman algún tipo de medicamento anticonvulsivante, por ejemplo el topiramato, puede causar precipitación, cristalización de solutos y de minerales y formar cálculos, ¿no? También tenemos sustancias antirretrovirales. Hay personas que padecen de VIH, que toman antirretrovirales, si no están bien asesorados por su infectólogo o su médico internista de cabecera y no están bien hidratados, pueden formar cálculos renales. Tenemos también pacientes en primer grado de consanguinidad o en línea directa asociados a formación de cálculos, tienen un porcentaje o tienen un factor de riesgo asociado a consanguinidad. Existen trastornos genéticos, de hecho asociados al metabolismo de un aminoácido que se llama cistina, donde ese aminoácido se excreta por vía urinaria, produce lo que se llama una cistinuria, y esta cistinuria, al pasar mucha cistina por este riñón, tiende a cristalizar y a formar cálculos, ¿no? También tenemos antecedentes de problemas con el ácido úrico. El metabolismo del ácido úrico puede condicionar la aparición de cálculos por ácido úrico. Sí. Y también personas que tengan procesos infecciosos a repetición pueden hacer lo que se llaman los cálculos de Struita, que son cálculos cuyo principal núcleo es un núcleo infeccioso, ¿no? Generalmente son cálculos que se producen como resultado de procesos infecciosos repetitivos o recurrentes, ¿no? Pero acá les vamos a hablar a ustedes de lo que más interesa, que es el 70% de la causa o de la génesis de la formación de cálculos, que son trastornos en la alimentación, ¿sí? Y es que básicamente es importante que le expliquemos a nuestros intavidentes a nuestros jefes evidentes, que los cálculos, trastornos de alimentación vienen como consecuencia, bien sea de un exceso de sodio o de sal en nuestras comidas, o un exceso de azúcar en nuestras comidas, exceso de soluto, como dije al principio, alimentos muy condimentados, alimentos muy salados, personas que añaden sal de mesa con salero en la comida y no le agregan la sal cuando están procesando el alimento, y una cantidad adecuada, o sea, una cantidad normosódica, no hipersódica, ¿no? Ni tampoco hiposódica. Claro. Pero sin lugar a duda que trastornos o abusos en el consumo de sodio o de glucosa, que es azúcar, pueden llevar como resultado la formación de cálculos renales. Aquellas personas que ingieren bajo o que tienen el mal hábito de ingerir poca cantidad de agua, o que viven deshidratados, el equilibrio soluto-solvente se invierte y hay más soluto que solvente, o sea, hay más agua que mineral que puedan diluir, y sin lugar a dudas estos minerales cristalizan y forman o hacen formaciones rocosas sólidas en cualquier cavidad renal. Entonces tenemos también que personas que vivan en ciertos determinados lugares tienen mayor predisposición a la formación de cálculo. Existen acá en la zona andina cierta predisposición a formar cálculo, en la zona del Zulia también por periodos extremos,
en una porque no toman agua y en otra porque el calor los deshidrata muchísimo, Sí. tienden a formar cálculo. Entonces es importante que conozcamos esto, el exceso de derivados lácteos, el exceso de bebidas negras de estas que tienen gasificadas, Colas en general. colas en general, puede condicionar, Perfecto. aumentar la probabilidad de desarrollar un cálculo en cualquier parte del veterinario, específicamente en el riñón, en este caso. Pero la explicación más clara no puede estar. Pero es por exceso. Fíjense que no es que es malo tomar una cola o que es malo poner sal. Ni hiper ni hipo. El asunto es estar en ponerlo en las medidas correctas. Con la sal normalmente... Y esto, sí, y agua, hay que diluir. O sea, hay que diluir. Normalmente cuando tú vienes aquí y viene algún colega tuyo, urólogo también, lo dice siempre, hay que tomar 2 litros de agua diaria, 8 vasos de este tamaño de agua diario, y hay que ir cada 3 horas al baño, tengas o no tengas ganas, y reponer ese líquido perdido. Hay que hidratarse, hay que beber agua. No es café, ni cola, ni jugo. Ni edulcorantes. Ni tampoco los edulcorantes a mí no me gustan mucho No, en general. no. Es el azúcar, pero tampoco puede ser melado. Ujú. Tiene que ser endulzado, que es diferente. De alguna manera es una condición del 70%, como bien lo dijo Pedro, producto de lo que comemos. Nosotros somos, los seres humanos, somos producto de lo que comemos. Y si comemos de forma exagerada o de forma deficiente alguna cosa, alguna factura nos va a pasar. Así es. Alguna factura nos va a pasar. No nos vamos lisos. Sí, nos va a pasar una factura. Entonces, hay que aprender a comer, hay que aprender a muchas cosas en la vida. Para eso estamos nosotros aquí en FC Salud, con especialistas, con la idea de llevarle a ustedes la mayor información posible de cómo vivir mejor, de cómo darle calidad a la vida, de cómo uno llegar lo más lejos que le permita a uno el recorrido de este camino. Y se trata simplemente de entender cómo uno tiene que autotratarse. Sí, llegar lo más lejos y de la mejor forma posible. Y sano, con calidad de la vida. mejor forma posible, con No, calidad de vida. hay que tener una vida con calidad, pero hay que tener una calidad de vida. Son dos Sí. términos que parecen contrarios, pero son perfectos. Van de la mano. Van de la mano. Sí. Y usted sabe cosa mala, llegar a viejo y ser un estorbo. Es difícil. Es difícil. Sí, entonces es un peso para la familia. La idea es uno llegar lo más sanito posible, lo más estable posible, pero eso depende de cómo sea el recorrido de hoy. Sí, así es. Entonces es importante, doctor, que le expliquemos a nuestros evidentes que los cálculos renales en líneas generales no producen síntomas. Y de hecho, el 80% de los cálculos renales son diagnosticados de forma incidental durante cualquier estudio ecosonográfico o ultrasonográfico al que el paciente es sometido. Y bueno, y el paciente va por alguna otra razón, un dolor en cualquier parte de su cuerpo o un chequeo de rutina, y resulta que al hacerle el ecosonograma se consiguen 1, 2, 3, 4 o más formaciones sólidas dentro de cualquier parte de la cavidad renal. Y ahí comenzamos a estudiar al paciente. Entonces, realmente este paciente es enviado al urólogo y el urólogo puede pedir o debe pedirle a este paciente el estudio estándar de oro que se llama UROTAC, protocolo de litiasis. Es un estudio de imagen tomográfico donde no se administra contraste. El TAC es tomografía De vía urinaria. de vía urinaria, axial computarizado. Sí, correcto. De vía urinaria, donde no se administra contraste al paciente en etapa inicial, cierto caso bien seleccionado. Depende de lo que se vaya a buscar. Sí, pero en el caso de cálculo, el estándar de oro es la UROTAC, protocolo de litiasis. Sí. En esta tomografía vamos a evidenciar la forma del cálculo, el tamaño del cálculo, las características de ese cálculo y sobre todo la densidad del cálculo. ¿Qué tan pesado es el cálculo? Mientras más pesado es más duro, y si es más duro es más difícil de romper. ¿Okay? Sí. Y en cuanto al tamaño, podemos clasificar los cálculos en macrocálculos o litiasis renal y microcálculos o microlitiasis. Lo que la gente mal llama arenilla. Y quiero aprovechar a los jefes evidentes que la arenilla no existe. Es un término que han acuñado muchos ecografistas o ultrasonografistas para calmarle ansiedad a los pacientes que llegan con un dolor lumbar y dicen, mira, no consigue nada, pero le reportan arenilla renal. Eso no existe, señores. La arenilla renal es un término utilizado para calmar la ansiedad del paciente que está yendo a consulta.
Y me dice, con razón, que yo tenía que tener arenilla. No tienen arenilla, ¿ok? O hay microcálculos que son menores a 5 milímetros, o hay macrocálculos que son formaciones sólidas mayores a 5 milímetros, ¿no? Entonces, dependiendo de la ubicación, podemos evidenciar ciertas características de la litiasis, ¿no? Como les dije, en líneas generales, si los cálculos o las litiasis se encuentran en cierto determinado grupo calicial, ¿sí? En cierta cavidad renal, y no se mueven de ese sitio, el cálculo puede que no cause problemas, puede que ni siquiera le cause síntomas al paciente, puede que el paciente ni siquiera sepa y viva toda su vida con cálculo y se muere y nunca supo que tuvo un cálculo, ¿no? El problema radica cuando este cálculo sigue aumentando de tamaño y se hace más voluminoso, ¿no? Y empieza a obstruir o a obstaculizar el tracto de salida de la vía urinaria, es decir, el sistema conector, la pelvis renal. Ahí sí podemos, de hecho, el cálculo más representativo es el cálculo en forma de coral, de esos que están en la playa, que se llama el cálculo coraliforme, en forma de coral, que abarca varios grupos caliciales o varios grupos colectores de orina, inclusive la pelvis renal. Y este es el cálculo que la gente, wow, tengo un cálculo en forma de un coral, y se llama así, cálculo coraliforme. Y bueno, este cálculo allí sí empieza a tener síntomas del paciente, empieza a tener problemas del paciente con dolor o con procesos infecciosos recurrentes de orina. Pero como le dije, al principio los cálculos no producen síntomas y el paciente se da cuenta o durante un chequeo de rutina por alguna otra razón, o porque comienza a hacer infecciones urinarias a repetición y se descartan todas las posibles factores que puedan dar pie a las infecciones y no se consigue nada. Cuando se revisan los riñones se consiguen las formaciones sólidas a nivel de los riñones, generando o causando las infecciones de orina. Yo cuando viene Pedro casi no hablo. Si ustedes vieran toda la población que hay detrás de los vidrios, están todos así, oyendo a Pedro, porque Pedro da realmente una clase magistral, muy explicativa de todo lo que pasa. Yo no sé si tienes que seguir ahondando, ya tienes el cálculo, la piedra, el soluto concentrado, la forma, todo. Pero ese señor puede vivir con su cálculo, pero cuando ese cálculo crece o se mueve, tiene que salir por algún lado. Y aquí creo que vamos ya entrando a la segunda parte de esta historia. Cuando ese cálculo se mueve y que tiene, eso no es lisito, no es un granito de arroz liso, tiene pullitas y tiene formas, son cristales. Es irregular, y como irregular va rodando, pasando por agujeritos, por pitillitos, verlo así, y va rompiendo, y eso cuando pasa, duele, y eso tiene nombre y apellido. Sí, es el popular cólico nefrítico. El nombre que nosotros los urólogos nos gusta dar es cólico renoureteral, y es aquel dolor o el conjunto de signos y síntomas que se derivan como resultado de la movilización de un cálculo, de uno o de varios cálculos que yacían o estaban en el riñón, se desprende y empiezan a bajar por la vía urinaria. La vía urinaria comprende desde la pelvis renal hasta la vejiga, en un conducto que se llama uréter, que como lo dice el doctor Carlos, tiene una similitud de manguera, ¿no? Y esta manguera tiene un calibre, un diámetro preciso. Las mujeres tienen cierta, como siempre, mientras estén protegidas por los estrógenos, tienen cierta ventaja sobre nosotros, es que esa manguera, como siempre, sí, como siempre, las firmas son fuertes. Es que esa manguera es sensible a los estímulos hormonales, y aquellas mujeres que todavía ven menstruación y que están bajo los influjos de las hormonas, estos estrógenos pueden hacer que esta manguera se dilate un poco más, lo que permita que el cálculo o la piedra ruede más fácilmente que en el caso de nosotros, que no carecemos de estos beneficios, ¿no?
Ella siempre y nosotros nunca. Denigrado. Entonces, básicamente, estos cálculos, una vez que se desprenden, causan un dolor que se compara con el dolor de parto, tal cual lo describe la literatura, un dolor sordo comparado con el dolor de parto, que generalmente despierta de forma súbita, de forma brusca, que de pronto, que normalmente ocurre en horas de la madrugada, cuando el paciente o la persona que padece el problema está durmiendo. Claro. Y este dolor lo levanta abruptamente, es un dolor que se va como de atrás hacia adelante, dependiendo de la zona que esté afectada, en dirección hacia la zona genital. Doctor, es un dolor que me dio en la parte lumbar, se iría como a los testículos o como hacia la vagina, describen las mujeres y los hombres, y se acompaña de náuseas, se acompaña de vómitos, se acompaña de sensación de ir al baño a cada rato, se acompaña de orinar a cada ratico, poquita cantidad, se puede o no acompañar de ganas de defecar o de evacuar, Sí. y se puede acompañar de sangre en la orina. La persona puede ver sangre en la orina, y esta sangre viene como resultado del paso del cálculo a través de la manguerita que se llama uréter, que va rompiendo internamente esta manguera, y esto hace o describe un sangrado a nivel de la vía urinaria, ¿no? A mí nunca me ha dado un cólico nefrítico, pero me está doliendo. Una explicación. Realmente la gente se tira al piso, se quita la ropa y se tira al piso y pega la espalda al piso frío. Es algo que Un dolor sordo, sí. porque es un dolor que no lo ubico, no me duele aquí, me duele toda esa área de forma muy molesta. Sí. Es un dolor, muchos lo describen que los tres grandes dolores son el infarto, el cólico renal y el dolor de parto. Sí. Como siempre ellas pueden aguantar, Sí, nosotros somos una mamita. nosotros nos tiramos al piso con dolor Sí, y pegamos gritos. El hombre en ese sentido, Dios no nos enseñó a defendernos del dolor. Pero es un dolor realmente que el que lo tuvo, como lo dije al principio, jamás lo olvida. Y te lo cuenta, y lo cuenta. Cuando me dio el cólico, cuando tenía arenilla, porque normalmente te hablan de la arena, y la arena no es otra cosa que muchas piedras saliendo. De alguna manera el dolor es intenso. Sí. Ok, ya nos vinimos del riñón, el cristal, la litiasis, se formó, porque se formó, y lo bajamos desde la pelvis renal, que es la manguerita donde se recoge todas las mangueritas que van por una sola manguera, y de alguna manera ya él pasó, rompió, destrozó, hizo lo que quiso. ¿Qué hace Pedro? Es decir, el paciente ingresa de una vez a la emergencia. Generalmente los pacientes aquí no esperan en casa, acude a una emergencia médica, es recibido y atendido por un especialista en la materia, o no es el debe ser. Y el paso inicial o la herramienta inicial es el ecosonograma, que es una herramienta sencilla, práctica, a la mano, que me permite ver en tiempo real qué está pasando en el riñón y en la vía urinaria. Y lo primero que vemos es una hidronefrosis, una dilatación del riñón afectado. Y la explicación es porque el riñón no sabe que su vía está obstruida por un cálculo. Él sigue produciendo orina porque es una de sus innumerables funciones, producir orina. Entonces produce orina, la orina baja del riñón y se consigue con una obstrucción. Y esta lucha entre la orina y el cálculo es lo que básicamente genera dolor, tipo cólico, sordo en los pacientes. Entonces la orina regresa hacia la cavidad renal y se va sumando a la orina que produce el riñón constantemente. Esto trae como resultado que el riñón comienza a dilatarse, a aumentar su tamaño, a aumentar su grosor y a ensanchar sus cavidades renales. Y resulta que mientras más se dilata el riñón, más se deteriora el riñón, porque se dilata el sistema colector a expensa de una reducción del parénquima, que es la parte externa del riñón donde se producen muchas funciones. De tal manera que una dilatación puede ser leve cuando es grado 1 y puede ser severa cuando es grado 4. En la dilatación o hidronefrosis grado 4, la unidad renal lamentablemente se pierde. Está presente en el cuerpo, pero no funciona porque se reemplazó.
el parénquima por dilatación o por cavidad renal, y el riñón se convierte en una gran bolsa de agua. Por eso es que es importante que acudan al especialista, no se automediquen y respeten esto, porque comienza como un vulgar y silvestre cólico nefrítico, pero pueden perder un riñón gracias al cólico nefrítico. Y empieza aquella tomadera de medicamentos. Y resulta que pierden el riñón y ya después de ojos sacados no vale Santa Lucía. Entonces realmente es importante que entiendan que la automedicación no es buena y que realmente deben ser evaluados por un especialista. Entonces pasamos del eco, inmediatamente podemos acompañarnos de una hematología completa donde podemos ver reactantes de fase aguda elevado, podemos ver una cuenta blanca elevada que puede o no hablarnos de una respuesta inflamatoria del mismo cuerpo o de una sobreinfección, porque esa orina que está represada en el riñón puede infectarse. Correcto. Y esto puede complicar un poco más el cuadro que ya es complicado, ¿no? Entonces, no obstante, tenemos un cálculo obstruyendo la vía urinaria, también tenemos una infección debida a la obstrucción de la orina. Entonces, seguimos complicando las cosas, Entonces, esta infección puede llegar a un punto en el que se convierte en un absceso, en el que la hidronefrosis se infecte y no vayan al médico a tiempo y se convierte en un gran absceso o una pionefrosis, o sea, un pus dentro de la cavidad renal, ¿no? Entonces, realmente no deberíamos pasar por estas instancias, ¿no? Podemos ver en el examen de orina sangre en la orina, podemos ver leucocitos o no dentro de la orina, podemos ver una BCG y una PCR elevada, que lo que nos están diciendo es una respuesta inflamatoria del cuerpo. Sí, y podemos pedirle al paciente, o debemos pedir al paciente, un Urotac, protocolo de litiasis. Para los que son buenos viendo tomografía no hace falta pedir contraste. Sin embargo, se respeta para aquellos que piden con contraste, pero el real estudio es un Urotac, protocolo de litiasis. En esta tomografía podemos evidenciar en qué parte de la manguerita, llamada uréter, se encuentra el cálculo. La piedra. O la piedra. Entonces podemos ver si se encuentra más cerca del riñón, o sea, mientras más cerca del riñón se encuentra el cálculo, generalmente más de difícil expulsión es. Y mientras más cercano a la vejiga se encuentre el cálculo, más probabilidad de que sea expulsado. ¿Ves? Aquí tenemos una regla, la regla de los 7 milímetros. Normalmente el uréter mide 7 milímetros, 6, 7 milímetros. Y si un cálculo mide más de 7 milímetros, se presenta un varón y se encuentra desde la mitad del uréter hacia el riñón, las probabilidades de que sea expulsado es menor o son menores al 30%. ¿Ves? Caso contrario, si este mismo cálculo de 7 milímetros está ubicado en la parte inferior del uréter, es una fémina la que tiene el problema, y está en una edad donde tiene influjo hormonal, sin lugar a dudas tiene posibilidades de ser expulsado. Y acá la prioridad es quitar el dolor, mitigar el dolor, quitar el dolor para después que quitemos el dolor, evaluamos y organizamos lo que vamos a hacer al paciente. Y en ese momento se convierte el doctor en el tipo que me saca la piedra. Claro, no, y te ves como un santo porque el doctor me quitó el dolor que me estaba muriendo. Sí. Entonces realmente lo primordial es quitar el dolor. Una vez que quitemos el dolor es que vamos a ver qué le vamos a ofrecer al paciente. Si tenemos un cálculo irregular mayor a 7 milímetros que se encuentra alejado de la vejiga, se le puede brindar al paciente una opción quirúrgica donde vamos a utilizar o emplear herramientas endoscópicas muy diminutas que se introducen a través de los orificios naturales, a través del meato uretral de la mujer o del hombre, se accesa hacia el uréter o la manguerita afectada y dependiendo de la energía con la que contemos, bien sea láser, bien sea neumático o bien sea un litotriptor, vamos a destruir, a pulverizar, a destrozar, a extirpar el cálculo que está obstruyendo la vía urinaria. Y una vez que extirpemos, eliminemos ese cálculo, vamos a derivar, a drenar internamente ese riñón, a permitir que la orina que estaba represada en ese riñón pase fácilmente hacia la vejiga. Y generalmente eso lo hacemos a través de un elemento o de una herramienta que se llama catéter doble pota.
Existen otras personas que, dependiendo de la característica que tenga el cálculo, como lo dije hace minutos atrás, le podemos brindar una conducta expectante. ¿Ve? La conducta expectante es en aquel paciente que lo mandamos a su casa con ciertas determinadas recomendaciones que ya lo vamos a dar, y en un plazo no mayor a 15 días le volvemos a solicitar el estudio tomográfico. Y si en la tomografía que le vamos a pedir en 15 días vemos el mismo cálculo, ya las posibilidades de que bote el cálculo o bote, le saque la piedra, son menores al 10%. Allí, sin lugar a duda, tenemos que ofrecerle cirugía al paciente. Pero al menos le ofrecimos un lapso de espera para ver si pudiese, o la oportunidad de que botase el cálculo o expulsar el cálculo, ¿no? ¿Por qué le damos 15 días, no más o no menos? Porque generalmente se establece que después de 15 días el fenómeno de plasticidad, que es la dilatación del riñón o los cambios que se generan por la dilatación del riñón como consecuencia de la obstrucción del mismo, se comienzan a hacer cambios definitivos. El riñón no vuelve a su estado normal, ya queda con un daño. Entonces, por eso el tiempo máximo de espera son 15 días. Cuando Pedro está explicando todo esto, yo me quedé en la hidronefrosis, en ese paciente. Si el paciente supiera por qué se tardó, todo esto sucede porque no fue de inmediato, se empezó a automedicar. Las condiciones en que llegue ese paciente son feas, el paciente llega en muy mal estado, y si hay pus en ese riñón todavía está peor. Nunca lleguen a eso. Hay mecanismos y sencillos, si es a través de los orificios naturales, no es nada complicado, y destruirlo con láser o neumáticamente es algo muy sencillo. No hay que tenerle miedo a hacer estas cosas. El riñón, a pesar de que yo tengo 2 riñones, 2 uretres, el riñón tiene una parte fundamental en el equilibrio, en la homeostasis de mi cuerpo, en el equilibrio de mi condición física. Y cuando él se ve comprometido o se ve enfermo o deja de funcionar, me compromete la vida. Me compromete la vida. No, y de hecho, hay un dicho bien claro, que mientras los riñones funcionan hay esperanza. Bueno, en un paciente crítico, mientras el riñón funcione hay esperanza que salga de cuadro. Hablaba como tres, ¿cómo es la cosa cuando? Tres refranes importan. Pero es verdad, miren, todos nuestros órganos y todos nuestros sistemas son necesarios para ello existir. Pero los riñones tienen una parte fundamental en el equilibrio del cuerpo. Entonces, hay que cuidarlo. Y el cuidado, él se lo va a decir, pero voy a empezar por uno. Eso que está allí es fundamental para el aparato urinario. Tomar agua. Y no estamos acostumbrados a los 8 vasos diarios. Son raros nosotros que estamos aquí en la oficina, son raras las personas que vemos con aquellos tanques de agua bebiendo agua, pero lo importante es que lo hagamos todo. Y el café, el refresco, eso no va. Y eso es lo que va a ayudar muchísimo a que yo no tenga litiasis y mucho menos llegue un cólico nefrite. ¿Qué herramientas tenemos, doctor Carlos, para darle ese tratamiento o esa conducta expectante a nuestros pacientes? Tenemos herramientas médicas, tratamiento médico farmacológico. ¿Y no farmacológico? Y no farmacológico. Le vamos a dar los dos. El no farmacológico es la ingesta abundante de agua. ¿Okay? Sin lugar a dudas, yo respeto a todos aquellos que es evidente que les gusta el monte, que si la planta, que si todo. Yo respeto todo eso, no practico esa medicina, no puedo hablar mucho de eso. Pero sí les puedo decir que todas esas hierbas, plantas, ramas, lo que sea, van acompañadas o el solvente que utilizan en el agua. Quiere decir que el secreto es el agua. Entonces, lo que sí les pido es que no tomen nada que tenga raíz de onoto, porque la raíz de onoto es hepatotóxica, es dañina al hígado, y el daño que causa es no reversible, o sea, un daño irreversible al parénquima hepático. Así que no tomen nada con raíz de onoto, que si cole caballo, que si algo escondido, no sé, de todo, tómense sus ramas, pero acompáñenla de mucha agua, de muchísima agua. ¿Okay? Esto sirve para pintar la llaga. Sí. Y es importante que entiendan que dentro del tratamiento farmacológico tenemos varias herramientas. El antibiótico no debería faltar, que generalmente utilizamos el antibiótico de preferencia ajustado
a la bacteria que puede estar presente en esta vía urinaria estancada o infectada. Pero bueno, podemos utilizar quinolona, ahí tenemos la levofloxacina o la ciprofloxacina. La Levamox. El Levamox, lo podemos usar tranquilamente allí. Tenemos una herramienta autorizada por la AUA, que es la Guía Americana de Urología. Tenemos la tamsulosina, que es o el Sulixtra, que es una herramienta de 0.4 miligramos que actúa sobre el músculo liso ureteral en su porción distal y favorece la dilatación, la relajación de ese músculo liso. Y si el cálculo se encuentra en esa zona o yuxta esa zona, permite la salida fácilmente del mismo. ¿Okay? Ya no sirve nada más que para hiperplasia. No, para nada, tenemos otros factores. Tenemos otros supuestos. Sí, tenemos también, está aprobado por la UA, el uso de esteroides, una dosis que se puede repetir en 2 oportunidades, bien sea dexametasona o betametasona, para tratar de desinflamar la mucosa ureteral y permitir que ese cálculo que está atrapado o atascado pueda descender o salir fácilmente. ¿Ves? Correcto. Y ya todos los demás, aunque no están aprobados por la AUA, podemos utilizar espasmolíticos, antiespasmódicos, podemos utilizar analgésicos antiinflamatorios, todo esto acompañado de abundante agua. El plazo de espera son 15 días. En un 15 días, haya o no haya expulsado la piedra, el paciente debe realizarse una urotac, protocolo de litiasis, y llevársela a su facultativo o a su especialista tratante. El médico debe revisar y si consigue que la piedra sigue en el mismo sitio o se movió pero no ha salido, debe ser sometido el paciente a una cirugía para evitar que los cambios que ya el riñón está teniendo como consecuencia de la obstrucción de su vía urinaria se conviertan en cambios permanentes, ¿sí? Los definitivos. La cirugía no es que lo van a abrir. No, es endoscópico. Es endoscópico. No hay marca, no, sí, porque tú hablas de cirugía y la gente piensa que me están pasando un bisturí, Sí. me están abriendo Sí. 400 capas y luego me van a coser. Sí. No. La mayoría de las cirugías hoy por hoy, y es la tendencia en casi todas las especialidades, Mínimamente invasivo. es mínimamente endoscópica, es a través de piezas que yo introduzco por orificios naturales o por pequeños orificios que yo puedo abrir para poder entrar con unas manitos pequeñitas y poder trabajar con láser, pincitas, pero la idea es, en lo posible, nunca abrir, nunca invadir al paciente. Tal cual. Cuando no hay otra vía O no hay otra herramienta. o no hay otra forma, tengo que hacer uso de él. Pero esa es la última que se usa. Entonces, esta cirugía de la que habla Pedro son cirugías endoscópicas. Sí. ¿Okay? Entonces, para el tratamiento de los cálculos ubicados en el riñón, porque hablé del cálculo que se movió, pero los cálculos que están en el riñón, el tratamiento gold estándar todavía se llama nefrolitotomía percutánea. Es la cirugía que comenta el doctor Carlos, a través de la cual accesamos al riñón por la región lumbar o por la región anterior, dependiendo de la técnica que usa el doctor o el practicante. Accesando por un orificio de 1 centímetro, llegamos al riñón y destruimos el o los cálculos con la energía que tengamos a bien tener para utilizar. Y esta es la estándar de oro. Hoy en día se está pregonando más el uso de la cirugía intrarrenal endoscópica flexible. Es una cirugía que se utiliza donde ni siquiera se abre el orificio en la región lumbar, sino que entramos por agujeros naturales, llegamos por vía retrógrada o por dentro, al revés, llegamos hasta el riñón y con un ureteroscopio flexible que se mueve así, hace 180 grados, permite, y un láser, podemos romper el o los cálculos sin necesidad de abrir al paciente ni ningún orificio al paciente. Fíjense que no estoy presentando la lumbotomía o la nefrolitotomía abierta, que muchos de los que han padecido este problema seguro que recuerdan estas grandes incisiones en la región lumbar. Todavía habrá quien las realiza, no es la tendencia actual. No. La tendencia actual es a la mínima invasión. Sí, por robot, por tantas vías que existen. Bueno, yo no sé si tienes algo más que sumar. Ya detrás del vídeo aquello parecen Fiscaletas. sí. Más o menos. Nos vamos a la pregunta, ¿no? Y Instagram es un severo con nosotros. Nos quedan como 10 minutos para hablar de la infinidad de preguntas que existen. Gerardo. Así es, doctor. Nos llegan varias preguntas. Una de ellas dice:
¿Algún cálculo ha perforado un riñón? Bueno, básicamente los cálculos se forman dentro del riñón, distorsionan el riñón y lo dañan. Más allá de perforar el riñón, no. Ahora bien, durante la cirugía, dependiendo de la complejidad de la misma, pueden existir perforaciones renales o ureterales. Nos llega otra pregunta y nos dicen, ¿es cierto que los lácteos y la concha del tomate pueden producir cálculos? Básicamente, en cuanto a los lácteos, por la cantidad de sal y de calcio que tienen. Los cálculos pueden ser de oxalato de calcio, de fosfato de calcio. Los oxalatos de calcio los produce el organismo, el hígado, de forma natural, y los podemos obtener por medio de diversos vegetales, por medio de chocolate, por medio de ciertas frutos secos como la nuez, también tiene oxalato de calcio. Y el fosfato de calcio se puede ver en patologías o enfermedades como la migraña, como la acidosis tubular. O sea, las personas migrañosas y forman cálculos generalmente son de fosfato y no de oxalato. Las personas que tienen acidosis tubular renal tienden a formar cálculos de oxalato, de fosfato, no de oxalato. Otra pregunta que nos dicen por acá es la siguiente. Cuando somos diabéticos también formamos cálculos. Básicamente la diabetes per se no es una entidad que favorezca la formación de cálculos. Ahora bien, un cálculo obstructivo en alguien diabético representa una complicación mayor por la condición que la diabetes causa en la persona que la padece. Así también que generalmente las personas diabéticas tienden a ser gorditos o con obesidad, y la obesidad es un factor de riesgo para producir cálculos. Sí. Por acá nos siguen preguntando, ¿cómo sabemos si el dolor lumbar es muscular o por un cálculo? ¿Debo ir a consulta o hay algún signo de alarma? Sí, normalmente todo dolor debe ser evaluado por un experto en la materia, no por un opinólogo. Así que, sin lugar a duda, todos los dolores deben ser evaluados por un especialista. Pero el dolor de un cólico nefrítico, de un cálculo, es un dolor, como dijimos al principio, que se compara con el dolor de parto, un dolor súbito, abrupto, sordo, que levanta al paciente y que se asocia a sensación de muerte inminente, pues. Dolor, sensación de ganas de vomitar, de defecar, de orinar, y que no se quita por nada del mundo. No se quita. Por acá nos dicen, en pacientes con litiasis renal está contraindicada la toma diaria de calcio. Generalmente la ingesta exógena de ese tipo de calcio no debería tener problema con la formación de cálculos en el interior, siempre y cuando se ingiera la cantidad de agua que se sugiere. Así que no hay ninguna relación directa entre el consumo de vitamina D, por ejemplo, de calcio, con la formación de cálculos, ¿no? La litiasis en el embarazo, ¿cuáles son las recomendaciones? Sí, normalmente cuando se presenta una litiasis renal que no sea de emergencia, o sea, que no se presente como un cólico nefrítico, la litiasis en el embarazo se debe manejar con recomendaciones y se debe resolver cuando la persona embarazada dé a luz el producto de la concepción, o sea, expulsado el producto de la concepción. Una vez que ya no esté embarazada, se debería resolver la entidad. Ahora bien, si el cálculo se moviliza del riñón y obstruye la vía urinaria, allí sí tenemos que intervenir nosotros los urólogos, porque el mismo cólico nefrítico es un factor que pudiese desencadenar parto pretérmino, si está antes del primer trimestre o el primer trimestre, aborto, o sea, es un karma. Así que sin lugar a dudas que allí sí, y generalmente los urólogos que intervenimos con personas embarazadas, lo que hacemos es lo menos posible, o sea, drenar el riñón. Básicamente es pasar el catéter doble J a través de la piedra para permitir la salida de la orina y calmar el dolor hasta que pueda esta persona dar a luz. Otra pregunta por acá nos dicen, ¿los riesgos intraoperatorios y posoperatorios son frecuentes y cuáles? Normalmente toda cirugía lleva implícito riesgo, pero sin lugar a dudas que una cirugía dominada ampliamente como esta lleva riesgos, por supuesto como todas, pero son riesgos bajos o en el supuesto caso moderados, dependiendo de las enfermedades o de las comorbilidades que tenga el paciente. Entonces, sin lugar a dudas, las cirugías renales, como dije al principio, tiene ciertas complicaciones como el sangrado, como el hematoma, como la perforación renal, igual que la cirugía ureteral.
puede causar problemas en cuanto se esté rompiendo, romper la mucosa ureteral, pero cada vez estas complicaciones se ven con mucha menos frecuencia. Sí. ¿Cuáles son los exámenes de sangre u orina que permiten evaluar la función renal? Sí, básicamente le pedimos a los pacientes, porque es menester explicarle a todos nuestros evidentes que las personas con litiasis renal son personas que están casadas con el urólogo o con el nefrólogo o con un entorno multidisciplinario. ¿Por qué? Porque mientras más temprano aparezca la enfermedad litiásica, más probabilidad de que recurra en el tiempo que vuelva a aparecer tiene el paciente, y es lógico porque tiene más expectativa de vida. Entonces, mientras más precozmente aparezca el cálculo, más riesgo de que sigan apareciendo cálculos durante la vida de esta persona. Entonces, es importante que le pidamos a estos pacientes que deben estar en control una depuración de creatinina, le pidamos una proteína 24 horas, le pidamos un perfil 20, le pidamos un perfil tiroideo, le pidamos paratormona, lo que se llama un perfil metabólico, para evaluar al paciente en su contexto global y permitir hacer un diagnóstico en el 70% de ellos que es por alimentación y en el 30% que es por un trastorno metabólico endocrino. Son exámenes sencillitos, Sí. Suenan así, que si depuración de creatinina, proteína en 24 horas, son recorridos en 24 horas, es un examen de sangre y orina sencillo, ¿okay? Sí. Lo que el bioanalista es el que hace ciertos estudios para llegar a la conclusión. Tal cual. La última pregunta nos dice, ¿hay maneras de minimizar el tamaño de esos cálculos para evitar el cólico nefrítico? Sí, bueno, el cólico nefrítico, como dijimos, se produce cuando ese cálculo se mueve. Si el cálculo no se mueve, no hay dolor, ¿ok? Si el cálculo se mueve, ahí está el cólico nefrítico o renoureteral. Pero básicamente existen herramientas o existen medicamentos, entre ellos como el gran porcentaje de los cálculos por alimentación son de oxalato de calcio. Existen herramientas como el citrato de potasio, 1080 miligramos 2 veces o 3 veces al día. Permiten a las personas evitar que los cristales o el calcio se quede o se quede formado en las cavidades renales y permite que sea orinado y que no se quede atrapado dentro de la cavidad renal. Pero, como dije al principio, eso depende de la alimentación, depende de la hidratación. Le recomiendo a todos mis pacientes siempre ingerir en la mañana en ayunas limón o naranja. Acostúmbrense a tener esos dos tipos de frutas en su casa, o limón o naranja, y todos los días de su vida ingieran agua con limón o naranja, sin azúcar. No sé si hay más preguntas, Gerardo. Sí. Bueno, por acá nos acaba de llegar una pregunta y nos dice, ¿las personas que sufren de estreñimiento tienen más riesgo de presentar cólico nefrítico? Bueno, las personas que sufren de estreñimiento, normalmente los estreñidos crónicos son personas que poco ingieren agua. Y si poco ingieren agua, tienen el mismo riesgo de producir cálculos, porque la relación soluto-solvente se está invirtiendo a favor de los solutos. Yo voy a concluir rapidito toda la extraordinaria explicación. Fíjense que yo no hablo, él es el que habla, yo me voy a retirar. Pero siempre concluimos con más o menos con los mismos criterios. Una buena alimentación equilibrada con los 3 principios, proteínas, carbohidratos y lípidos, 8 vasos diarios, ejercicio, buen dormir, no fumar, no estresarse, son como que herramientas y elementos que uno como ser humano tiene que tener siempre en cuenta para tener calidad de vida, para vivir bien. Entonces, sigamos estas reglas, no importa si es cardiólogo, si es urólogo, si es endocrinólogo, ginecólogo, casi todo termina en el mismo principio. Esos factores de riesgo de sufrir enfermedades prácticamente parten de los mismos principios. Entonces tenemos que aprender. En algún momento les prometo que vamos a hacer, se lo ofrecí alguna vez, algún programa que hable de qué dieta es la que me conviene, cómo debo yo aprender a comer, qué cosas debo comer a diario, dependiendo de si soy hombre, si soy mujer, si soy niño, si soy viejo, porque cada uno tiene necesidades diferentes. Es que no nos enseñan a comer, ¿verdad? No. Y cuando queremos hacer una dieta bien sea de engorde o de adelgazamiento, porque eso es lo que es dieta, es una forma de comer, tampoco nos orientamos, no buscamos orientación, simplemente lo decidimos y punto, y la copiamos. Pero tenemos que aprender a ciertas cosas que nos van a ayudar a llegar en buen estado a donde nos toque llegar.
Pero tenemos que despedirnos. Instagram nos quita una hora y ya estamos cerquita. Está en la clínica Vista Alegre. Ya me lo aprendí. No, eso era. A la orden de la Vista Alegre, la Metropolitana y en la Clínica La Guardia. Y en la clínica La Guardia. Y cualquier cosa lo pueden buscar por su Instagram, que es @doctordr.pedro_Rodríguez. y en todo caso nos buscan a nosotros, que nosotros Sí. sabemos dónde encontrarnos. Sí, sí. Próximamente lo vamos a tener otra vez con nosotros, hablando de algún tema en el área urológica muy interesante. De mi parte no me queda otra que darte las gracias, Pedro, una vez más por estar con nosotros y dar estas clases magistrales sencillas y fáciles de digerir, y despedirnos de nuestros jefes evidentes y darle el pase a Gerardo, que nos va a decir de qué va. El jueves nos toca por los niños, eso sí me acuerdo. Nos viene una doctora y vamos a hablar de algo de una situación mal llevada, pañalitis. Ya le vamos a explicar qué es eso, que no debería llamarse pañalitis. ¿Ok? Adelante, Gerardo, y chao, nos vemos. Gracias. Así es, doctor, este jueves vamos a tener una pediatra acá en Laboratorios FC para hablar sobre la dermatitis del pañal. Eso lo vamos a estar conversando el día jueves a las 2 de la tarde, así que no pueden perderse las historias de @FCPisofarma, porque allí vamos a estar colocando la información para que no se pierdan este live. Agradecidos con todos ustedes por todas sus preguntas, aclaramos todas las dudas que tuvieron el día de hoy, y si tienen alguna otra duda pueden hacerlo también a través de nuestro DM, de nuestros mensajes. Nosotros se los podemos hacer llegar al doctor y con mucho gusto también podemos aclarar todas las dudas que tengan con respecto a esta patología. Ya lo saben, lo dijeron los doctores: buena alimentación, dejar el cigarrillo, importante no automedicarse e ir al especialista. Nos vemos el próximo jueves a las 2 de la tarde por acá por FC Salud. Hasta luego.